Hermanos, muy buenas noches. Qué lindo tener este tiempo para poder orar juntos como familia cristiana. Aquí estamos orando con Jonathan al lanzar este culto de oración y Jonathan orando, reconociendo qué tremendo privilegio tenemos de acercarnos al Rey de Reyes. Imagínense si alguien nos ofrecería la oportunidad de ir y presentarnos ante un rey en un palacio. Lo tomaríamos como un tremendo honor de poder presentar alguna necesidad, algún deseo, conversar un tiempo con el rey de ese país. Como creyentes podemos hablar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores y no hay privilegio más grande que hacer eso. Así que qué lindo que estamos juntos orando como familia espiritual. Ahora queremos escuchar al Rey. Queremos ver lo que el Rey querrá decirnos esta noche. Estamos estudiando su palabra. Estamos en la carta de Pablo a los tesalonicenses, así que les invito a mirar en sus Biblias, Primera Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a leer versículos 13 al 16. Y así es lo que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a escribir. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque nosotros, hermanos, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, estamos todavía en la pandemia. Hay la esperanza de las vacunas que están pronto por empezar a aplicarse. Y aunque las vacunas han generado mucha polémica, nuestro buen sentir nos lleva a anhelar que puedan beneficiar a los seres humanos y que al pasar los siguientes meses, poco a poco la vida vuelva a la normalidad. Pero ¿cómo será esa normalidad? Yo percibo en mi corazón que durante los últimos años y cada vez más estos meses, el mundo se va poniendo más oscuro. No quiero ser pesimista o desanimarles esta noche, así que mejor no entro en muchos detalles, pero siento en mi corazón que las tinieblas avanzan y que cuando, entre comillas, la vida se normalice, vamos a ver que ese nuevo normal no es nada fácil para la raza humana y aún menos quizás para la iglesia del Señor Jesús. Humanamente hablando, podríamos preocuparnos. ¿Quién quiere ver las tinieblas avanzar? Pero cuanto más se oscurezca la luz del Evangelio y la luz de la iglesia, va a brillar más y más. Y quiero mirar el pasaje que acabamos de leer esta noche bajo ese lente. Vamos a ver la luz y las tinieblas. Porque aquí me parece que en este pasaje hay un tremendo contraste entre la luz de la gracia de Dios y las tinieblas de la pecaminosidad humana. La gracia de Dios está en los versículos 13 y 14. ¿Notaron cómo Pablo da gracias a Dios? No a los tesalonicenses.
Pablo no dice en versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a ustedes. Ni dice, en un sentido, damos gracias por ustedes, aunque eso es cierto. Pero Pablo dice específicamente, damos gracias a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se había manifestado la gracia de Dios en la ciudad de Tesalónica? Bueno, en dos maneras. En versículo 13, por la forma en que respondieron al Evangelio. ¿Cómo recibieron? Porque Pablo dice de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, Pablo dice esto porque él tenía bastante experiencia de predicar el Evangelio. Y él sabía muy bien la diferencia entre una población que recibía la palabra y una población que no la recibía. Pablo había predicado en Atenas. En Atenas, los filósofos dieron a entender que estaban interesados en escuchar lo que Pablo quería decir. Pero enseguida que Pablo llega al corazón del Evangelio, la resurrección de Cristo y el juicio de Dios, perdieron total interés. Y en forma despectiva dijeron a Pablo, bueno, otro día te vamos a escuchar. Pero cuando Pablo llegó a Tesalónica poco después, encontró Pablo una situación bastante diferente. Pablo encontró una población presta a escuchar la palabra. Tristemente, no en la sinagoga. Uno podía esperar que en la sinagoga habría judíos ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo no tenía cualquier mensaje, era el mensaje de la llegada del Mesías. Pero aún así, los judíos en Tesalónica no lo recibieron. Rechazaron rotundamente el mensaje de Pablo. Y en el lugar menos esperado, entre gentiles que nada sabían del Mesías, nada sabían del Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo encontró que ellos sí escucharon con bastante atención y sus vidas fueron impactadas y transformadas. Y Pablo se pregunta, ¿y cómo explico eso? ¿Cómo explico que en Atenas, entre filósofos que uno podría esperar que escucharan, no había ninguna receptividad? Y cómo en la sinagoga, donde también se esperaría que escuchen la palabra, tampoco hubo receptividad, pero sí hubo entre los gentiles. Ahí Pablo dice, es la gracia de Dios. No tenía que ver con los tesalonicenses. Porque ¿se acuerdan lo que hemos leído ya en capítulo 1, versículo 4 y 5? Recordemos estas palabras de Pablo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Por qué? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Así que Pablo entendía muy bien lo que estaba pasando. La gracia de Dios se manifestó en Tesalónica, entre los griegos, porque así Dios lo quería. Esa era la voluntad de Dios. Y en todas las tinieblas de la idolatría de Tesalónica, la luz del Evangelio empezó a brillar. Y los gentiles lo vieron y se alegraron. Ahí tenemos la primera manifestación de la gracia de Dios, esta luz en las tinieblas. ¿Cuál es la segunda manifestación? Bueno, versículo 14. Porque en versículo 14 el apóstol Pablo también da gracias a Dios por la forma que los creyentes en Tesalónica, escuchen, imitaron a los judíos en Judea. Qué interesante es esto.
Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora, lo interesante, obviamente, es que Pablo está hablando a gentiles en Tesalónica. Y Pablo dice, los gentiles en Tesalónica imitaron a los judíos en Jerusalén. ¿En qué sentido? En la manera que reaccionaron a la persecución. Porque, hermanos, en Judea, cuando se empezó a predicar el Evangelio en Jerusalén, hubo un tremendo crecimiento, al igual que en Tesalónica. Pero después, para el capítulo 7 y 8 de Hechos, ya vino la persecución. Y en Tesalónica algo parecido ocurrió. Después de una inicial recepción del Evangelio, vino la persecución. En Jerusalén, ¿quiénes persiguieron a los creyentes? Otros judíos. En Tesalónica, ¿quiénes persiguieron a los creyentes? Los gentiles. Porque Pablo dice en versículo 14, ustedes han padecido de los de vuestra propia nación. Claramente está hablando de gentiles entonces. Y lo que Pablo está diciendo es algo muy triste. Que hay un factor común a veces entre gentiles y judíos que se oponen a la predicación del Evangelio y no les gusta para nada cuando personas responden con fe al mensaje del Señor Jesús. Pero qué lindo saber cómo la gracia de Dios se manifestó en Tesalónica. Primero abriendo sus corazones para escuchar la palabra y luego dándoles la gracia para soportar la persecución y a pesar de ello seguir creciendo en el Evangelio. Y hermanos, eso es lo que la gracia de Dios quiere hacer en nosotros también. Si somos creyentes esta noche es porque la gracia de Dios ha obrado en nuestras vidas. Y si es que viniera persecución más adelante, pidamos a Dios desde ahora su gracia para poder responder como los creyentes en Tesalónica respondieron, soportando la persecución y continuando predicando el Evangelio. Ahí tenemos esta tremenda luz. ¿Dónde están las tinieblas entonces? Bueno, en versículos 15 y 16. Aquí vamos a ver la manifestación de la pecaminosidad del hombre, como contraste total a la gracia de Dios. Ahora, Pablo aquí está hablando, aunque los gentiles persiguieron a los creyentes en Tesalónica, en versículo 14 Pablo habla de gentiles persiguiendo creyentes en Jerusalén. Y ahora Pablo procede a hablar entonces acerca de estos judíos. ¿Cuál era el comportamiento de los judíos? Bueno, versículo 15, Pablo dice, en primer lugar, ellos mataron al Señor Jesús. Increíble. El Mesías, el Hijo de Dios, se encarnó como judío. Cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Manifestó tremendo poder haciendo milagros y señales. Y al final lo crucificaron. Ahí están las tinieblas. Y lo que hicieron al Señor Jesús era simplemente la continuación de lo que venían haciendo en Jerusalén por cientos de años. Porque como Pablo dice aquí en versículo 15, estos judíos mataron a sus propios profetas. Y uno podía pensar en una lista de profetas del Antiguo Testamento que sufrieron a mano de los judíos por la misma razón. La pecaminosidad del ser humano que lleva a cometer esta clase de persecución.
Ahora, no solo persiguieron a los profetas y al Señor Jesús, sino que Pablo dice en versículo 15, y a nosotros también nos expulsaron. Ahora, creo que aquí Pablo está hablando de la expulsión de Pablo de la sinagoga en Tesalónica y de la ciudad de Tesalónica, porque eso recién había pasado. Pablo no fue expulsado de Jerusalén por los judíos, pero sí fue expulsado de Tesalónica y de otras ciudades también. Así que Pablo tuvo esta misma experiencia de estar en esa línea de profetas y el Mesías que sufrieron la persecución por parte de los judíos. ¿Qué estamos diciendo? Que es una actitud universal. Donde quiera que se predique el Evangelio, lo normal va a ser una resistencia al Evangelio. Y tenemos que estar preparados para eso, hermanos. Y si es que llegara la persecución en alguna manera en nuestro país por predicar el Evangelio o los valores bíblicos, no lo tomemos como algo extraño. Menos nos pongamos en el plan de defender nuestros derechos humanos. Hay que simplemente entender esta gran realidad. Somos luz que vivimos en las tinieblas. Y esto es lo que va a pasar. Pero miren cómo continúa Pablo hablando de las tinieblas en versículo 16. Porque no contentos con atacar a Pablo. Bueno, primero verso 15, Pablo dice, no agradan a Dios. Qué resumen de seres humanos, ¿no es cierto? Qué resumen. No agradan a Dios. Claro, ellos pensaban que sí agradaban a Dios. El ser humano es tan propenso a engañarse a sí mismo. Claro, Pablo también lo hacía cuando era fariseo y perseguía la iglesia. Él era tinieblas en ese tiempo y él pensaba que estaba haciendo a Dios un favor hasta que tuvo ese encuentro con Cristo y pasó de las tinieblas a la luz y ahora le empezó a tocar a él ser perseguido. Pero Pablo sabía muy bien, personas pueden pensar que están actuando correctamente. Personas hasta pueden pensar que ellos son los buenos y es que están persiguiendo a los malos. Pero es un engaño. No agradan a Dios. ¿Qué más dice verso 15? Se oponen a todos los hombres. Es decir, se resisten a cualquier persona que muestra interés en el Evangelio. Sea judío, sea gentil, es igual. Se oponen a todos. Porque es lo que el pecado hace, hermanos. El pecado obra en todos. Estas tinieblas son universales. Y Pablo está haciendo este contraste entre la tremenda gracia de Dios en los creyentes en Tesalónica y la terrible oscuridad de judíos y gentiles que resisten la predicación. Versículo 16, ¿qué más? Impidiéndonos hablar a los gentiles. Estos judíos en Tesalónica no le dejaron predicar en la sinagoga y tampoco le dejaron predicar en el mercado Tesalónica. Lo sacaron a Pablo a golpes. Y Pablo no llegó a odiar a los judíos. Si leemos la carta de Pablo a los romanos, vamos a ver que en 2 oportunidades el apóstol Pablo abre su corazón y muestra el profundo amor que él tenía por los judíos. Y aunque lo perseguían, él seguía amándolos, dándonos un ejemplo de amar a aquellos que nos rechazan. Pero Pablo termina, verso 16, señalando lo que va a pasar más adelante. Dice Pablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, los gentiles. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Qué terrible.
¡Qué palabras! Vino el juicio de Dios hasta el extremo. Para los judíos vino una tremenda persecución por parte de los romanos, en Jerusalén y en Roma. Y al final los romanos destruyeron Jerusalén y el templo y mataron a miles de judíos. Parte del juicio de Dios sobre las tinieblas. Y hermanos, por eso la iglesia no tiene que empezar a reclamar sus derechos o empezar a quejarse de la persecución. Dios está viendo todo lo que pasa. Dejemos que Él se encargue de hacer juicio. A nosotros nos toca brillar como luz, testificar del Evangelio, no desanimarnos cuando viene la persecución y no odiar a los que nos persiguen, sino amarles, orar por ellos y dejar que la gracia de Dios siga obrando en nuestros corazones. Hermanos, esta iglesia en Tesalónica, qué ejemplo para nosotros en Covicorti. Un día llegaremos al cielo y vamos a hablar con esos creyentes de ese tiempo. Pero por mientras, estudiemos esta carta y pidamos a Dios la gracia para seguir ese ejemplo que nos han dejado en la historia. Vamos a orar y enseguida continuamos con tiempos de oración. Padre amado, te damos gracias por habernos sacado de las tinieblas y traído a tu luz admirable. Padre, sería difícil expresar en palabras la deuda que tenemos contigo por habernos hecho hijos de luz. No lo merecemos, Señor. Somos tan pecaminosos como los demás. Pero tu gracia se ha manifestado en nuestras vidas. Padre, pedimos que nos ayudes a asumir nuestra responsabilidad como hijos de luz, a predicar el Evangelio y a amar a aquellos que se resisten y se oponen y se burlan de nosotros. Padre, difícilmente vamos a ser asesinados por ser creyentes, pero pueden venir otras formas de persecución. Danos la gracia, Señor, para tomarlo todo con calma y seguir el ejemplo de estos creyentes de antaño. Padre, gracias por tu palabra y pido que siembras esta semilla en nuestros corazones y produzcas frutos, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sigamos, hermanos, orando ahora.